No hay negociación posible con Rusia. Solo nos sentaremos con Moscú cuando acaben con su invasión no provocada, retiren sus tropas y acepten pagar la reconstrucción de Ucrania. No aceptaremos nada por fuera de esas condiciones. Nada. Los valores europeos se respetan. Oigan, pero qué bueno que vayan a haber negociaciones sobre Ucrania entre Rusia y Estados Unidos, pero invítennos, porfa. Lo que decíamos de no negociar era bromita. Hay que ver lo que puede llegar a dar de sí una llamada telefónica. Que se lo digan si no al liderazgo europeísta, que está acabando con las existencias de tranquilizantes en la eurozona tras la conversación sostenida por teléfono entre Vladimir Putin y Donald Trump. Pero antes de entrar en asuntos de índole psiquiátrica, centrémonos estrictamente en lo sucedido. Los mandatarios ruso y estadounidense mantuvieron una conversación telefónica de alrededor de 1 hora y media en la que abordaron diferentes asuntos relativos a las relaciones bilaterales entre los países que presiden. Durante la llamada hablaron de la situación global de la energía, la inteligencia artificial, el rol del dólar en la economía mundial y la situación en Asia Occidental, entre otros temas. Sin embargo, el tema abordado que copó todos los titulares fue, con diferencia, el posible inicio de conversaciones o negociaciones para resolver el conflicto ruso-ucraniano, uno de los asuntos de política exterior estadounidense que Trump prometió solucionar durante su campaña presidencial, un primer paso de un camino que no se adivina fácil. El recién llegado a la Casa Blanca trató de ser optimista en cuanto al pronto cese de los combates. Al otro lado de la línea, más cauto, el presidente ruso subrayó que no habrá solución duradera si no se atienden las causas de fondo. Tras hacerse pública la llamada, apenas minutos después de que hubiera tenido lugar, en Bruselas y alrededores cundió el pánico, y las reacciones fueron diversas en sus formas, pero idénticas en su diagnóstico clínico. Por ejemplo, al menos como primera reacción, el secretario general de la OTAN, hasta antes de ayer como quien dice, o de hecho textualmente, fiel partidario del mantra de no hay nada que negociar con Rusia mientras no se rinda, dio un giro de 180 grados o medio giro de 360 grados, para que lo entienda Annalena Baerbock, en su actitud. Mark Rutte, quien llegó a declarar en semanas recientes que había que seguir la escalada bélica hasta donde fuera necesario o de lo contrario comenzar a estudiar ruso, afirmó que daba la bienvenida a las negociaciones con un entusiasmo impostado, como tratando de dar a entender que siempre las ha deseado y apoyado. Y es que seguramente el ex primer ministro de Países Bajos tuvo en cuenta que si bien la OTAN incluye tanto a Estados Unidos como a la práctica totalidad de la Unión Europea, el lado estadounidense es el que más peso tiene, o mejor dicho, el único que pesa verdaderamente dentro de la alianza. Así, Rutte apoyó las posibles negociaciones porque eso hace Washington y, dicho en buen holandés, mejor estar del lado del dueño del circo que de los payasos. Sin embargo, entre los miembros más destacados de la Unión Europea, la tónica no dio ni para fingimientos. Después de unos instantes de desconcierto, trataron de reaccionar y mostrar una postura común y firme y, bueno, la verdad, ni lo uno ni lo otro. No contribuyó a calmar la ansiedad generalizada de Bruselas el hecho de que, incluso jugando en casa en la conferencia de seguridad de Múnich, la imagen proyectada fuera más bien la de una clínica para enfermedades nerviosas que la de un foro de rudos e inflexibles defensores de los valores europeos. En lugar de las habituales declaraciones de inminente victoria occidental y aplastante derrumbe ruso, primaron los lloros porque ni la Unión Europea ni Ucrania parecían estar siendo tenidas demasiado en cuenta de cara a unas negociaciones, ni por Putin ni por Trump. Un reclamo que no deja de ser bastante llamativo, dado que en los casi 3 años anteriores, el coro de plañideras que hoy reclama un lugar en las conversaciones organizó varias disque cumbres por la paz, cuyo nexo común, además de la irrelevancia y el fracaso, fue que todas excluyeron a Rusia. Además, el discurso del vicepresidente estadounidense en Múnich, donde dijo que Europa Occidental se está hundiendo y la culpa no es de Rusia ni de China, sino de ella misma,
no contribuyó a mejorar el tono, digamos, no demasiado festivo del evento. J.D. Vance señaló que, a su criterio, la libertad de expresión está en retroceso en el jardín europeo, así como la gobernabilidad y la democracia misma, poniendo como ejemplo la anulación de las recientes elecciones en Rumania y, para colmo, insinuó que ya es hora de que el proyecto europeísta comience a defenderse solo. Unas declaraciones que Bruselas no le toleraría a nadie excepto a Washington, lo que de alguna manera le da la razón a Vance en su evaluación sobre las tendencias autodestructivas de la Unión Europea, solo que por otros motivos. Ni siquiera la intervención de una de las europeístas y, valga la redundancia, rusófobas más convencidas de Bruselas, la canciller europea, logró levantar los ánimos de los presentes. Y eso que Kaja Kallas trató de despertar el optimismo lanzando algunas perlas propagandísticas que hasta Joseph Goebbels hubiera considerado exageradas y de mal gusto, como cuando afirmó que no hay ni ha habido civiles rusos heridos o muertos por el conflicto. Pero tal vez la escena que mejor representa el estado anímico de la Unión Europea la protagonizó el presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, quien no pudo contener las lágrimas en su intervención de cierre ante la inminente debacle geopolítica que se les viene encima. Let me conclude, and this becomes difficult. Sin embargo, a pesar de las obvias señales en contra, algunos dirigentes europeos no van a dejar que la realidad les arruine su fantasía. Mientras Moscú y Washington anunciaban una reunión en Riad para abordar el conflicto ruso-ucraniano y las relaciones entre ambos países, desde Bruselas anunciaban una serie de cumbres y encuentros paralelos con el objetivo de, no se rían que es en serio, trazar sus líneas rojas sobre lo que no tolerarán en los posibles acuerdos y ahondar en su recurrente costumbre de reunirse sin voces discordantes para así poder darse la razón a sí mismos. Una costumbre muy del jardín, por cierto. Y es que pase lo que pase en las negociaciones y se acuerde lo que se acuerde, ahora el objetivo político-mediático será intentar camuflar el fracaso como si fuera éxito, repitiendo hasta el cansancio que gracias a la fuerza de los valores europeos, Rusia no logró sus objetivos. O dicho con otras palabras, tratemos de admitir nuestra derrota como una victoria. Ahora, una vez aclarada por un lado la absoluta irrelevancia de la Unión Europea y por el otro la total dependencia externa de Ucrania, mayor a la europea, lo que ya es decir, esto significa que hay que entender las acciones de Trump para este caso en particular como bienintencionadamente pacíficas, producto del alma prístina de un ser de luz encarnado en presidente de Estados Unidos. Mucho ojito con esto. Primero, no hay que olvidar que hablamos de la misma persona que quiere limpiar étnicamente Gaza para convertirla en un resort de golf en el que los palestinos no podrán aspirar ni a ser Cádiz, por lo que de tratarse de un ser de luz, sin duda tiene serias interrupciones en el suministro eléctrico. El mandatario y millonario, valga la redundancia tratándose de política estadounidense, considera que Washington ha gastado demasiado dinero en este conflicto y obtenido muy poco a cambio y quiere invertir los factores de esa ecuación cuanto antes. Esa es su verdad y, al menos en la premisa, razón no le falta. Todo lo demás que dice, como que ha muerto demasiada gente y hay que encontrar una forma de pararlo, también es verdad, pero no es su verdad. Aunque en este caso su mentalidad de hombre de negocios pueda conducir a una paz mínimamente aceptable, hay que tener bien claro que Trump no es un hombre de paz, sino de negocios. Porque al mismo tiempo que habla de este conflicto como si fuera mucho más Mahatma que Donald, invita a un acercamiento entre Moscú y Washington e insinúa que Rusia debería reingresar al G7, en paralelo el presidente estadounidense amenaza con sanciones devastadoras contra la economía rusa si el Kremlin no acepta su idea de paz y advierte que destruirá a los BRICS si se atreven a renunciar al dólar por completo. Pues vaya con la reencarnación de Gandhi. Pero incluso suponiendo que Trump sea 100% sincero en sus objetivos y deseos de paz, ¿cambiaría algo eso? ¿Rusia debería fiarse entonces de promesas y solo promesas?
¿Y si en unos meses el entramado militar industrial que controla el poder real en Estados Unidos cambia de idea? ¿Y si dentro de 4 años el sucesor del magnate en la Casa Blanca deshace todo y vuelve a tratar de azuzar conflictos en las fronteras rusas por puro interés geopolítico? Del mismo modo que en años recientes desde Occidente sabotearon los acuerdos de Minsk o impidieron la firma de un acuerdo como el que estuvo a punto de alcanzarse en abril de 2022. Preguntas que no solo nos hacemos nosotros en este programa, sino que seguramente también se han planteado ustedes y millones de personas, tanto en Rusia como fuera de sus fronteras, y que sin duda se tendrán muy en cuenta en unas negociaciones que, aunque de momento apenas en forma de tanteos, acaban de comenzar. La realidad es que hoy, aunque todavía falta, un posible acuerdo se siente más cerca de lo que se ha sentido en casi 3 años, y pase lo que pase en las semanas y meses por venir, en la historia ya quedó perfectamente registrado quiénes hicieron más por lograrlo y quiénes todo lo contrario.